Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. La caricatura, el perfil gráfico del humor. En un tránsito complicado que vive la humanidad, no faltará quien nos diga que hoy son pocas las cosas de las que podemos reírnos, o no sobran motivos para hacerlo. Sin embargo, el humor tiene una carga a veces pesada de irreverencia e ironía. Puede ser ácido, ponzoñoso o delicado y sutil. El humor aparece en cualquier instante. Es un ente que se apodera de nosotros sin importar el momento ni el lugar. Se revela en una mirada, en un gesto, en la palabra o en un trazo. La representación gráfica del humor es la caricatura, y esta tiene distintas maneras de presentarse: depurada, libre o desparpajada y audaz, pero siempre directa a la mente, a la conciencia, a esa parte que nos mueve a pensar, a actuar y a reír. Definitivamente la caricatura expresa mucho más de lo que podemos ver. Hoy pondremos sobre la mesa este tema que nos dará un golpe de aire fresco cuando más lo necesitamos. Para ese fin hemos invitado a dos expertos en el humor gráfico que nos hablarán del tema y sus gratas consecuencias. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí sobre la mesa un tema de interés general. Hoy el tema, además de interés general, es como una especie de golpe de aire fresco. Es decir, vamos a hablar del humor en una época que vivimos, en un tránsito que vivimos de tantas vicisitudes y problemas, desde la pandemia hasta pasando por la inseguridad y otros temas más que nos traen asolados a veces. El humor es como una especie de chispa que nos da la vida en este momento. Y bueno, invité a estos dos expertos que nos van a ilustrar sobre esto y quizás hasta nos reímos un rato para olvidarnos de tantas penas. Tengo aquí a mi izquierda a Jorge Valdivia. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Jorge es un caricaturista muy conocido en la zona y bueno, es un hombre que nos ha hecho reír, ya ha hecho reír a varias generaciones, aunque está joven todavía. Y por otro lado tengo a Luis Gerardo Andrade, que no solo es caricaturista, sino que viene de herencia caricaturista, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí. Sí, mi padre llegó aquí a finales de la década de los 60, inicio de los 70 y ha sido pionero, ¿no?, en eso de la caricatura en la región. Bueno, la primera pregunta que les tengo, empiezo contigo. La pregunta primera es, ¿de qué nos quieren hacer reír hoy los caricaturistas o los que hacen humor? Yo creo que se va a escuchar trillado, pero es cierto el dicho que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Y creo que nosotros el humor que tenemos que implementar, por lo menos en lo que es un cartonista político, es reírnos o hacer entender lo que está pasando con nuestros políticos o con la política, ¿no? Creo que la palabra política tiene que ver mucho con el ejercicio o el movimiento de una sociedad, de una comunidad. Entonces también entran los hechos tal vez más cotidianos, ¿no? La falta del agua, el calor, la fila que se hace para cruzar a San Diego. Claro. Entonces, la cotidianeidad, de alguna manera. Claro. Entonces, pues ahora sí que nosotros nos podemos reír de todo, ¿no? Sin límite, pero siempre con un respeto. Yo creo que ahí es donde yo ahora sí que pinto mi raya y agradezco mucho esta flexibilidad que hay para poder expresar todas estas cosas, ¿no? Jorge. ¿De qué nos reímos ahora? Yo creo que nos reímos de lo que hacemos, de lo que hacen los otros, que nos causa gracia, o de las cosas a veces malamente nos reímos incluso de las desgracias. O sea, le damos la vuelta y le encontramos la manera de repente a veces es políticamente incorrecto, pero así es el humor, es irreverente. Entonces de repente, nos pasaba o nos pasa con los amigos o alguien que de repente se cae, antes de dar la mano, pues evidentemente nos reímos, ¿no? Y a veces de eso hacemos
pues nos aflora la risa. Y de qué nos reímos? Pues nos reímos de lo que hacen, digo, algunos políticos, algunos personajes de la sociedad, algunos personajes que ganan relevancia en las redes, que de repente es la persona común, pero que llegan y hacen trending, ¿no? Y por cualquier situación, ¿no? Entonces, yo creo que hay fuente inagotable para provocar una risa. En esa misma línea te pregunto, en un mundo prácticamente virtual como de ahora, ¿cómo se integra la parte de redes y la parte virtual al humor gráfico? Yo creo que, porque hay una no sé si llamarle discusión, pero está la cuestión de los memes, ¿no? Los que hacen memes sí son ocurrencias y todo, y a veces pueden ser muy elaboradas o muy pensadas, pero lo que yo creo que distingue o hace a un caricaturista, como en el caso de Andrade, es otra cuestión, es estar bien enterado, o sea, porque hay gente que hace y dice lo que se le pega la gana, aunque no estemos realmente basados en hechos que se puedan confirmar, ¿no? Es un periodista. El cartonista político es un periodista gráfico, ¿no? Y hablaremos de cartonista social más que, claro. más que solamente político. Es una visión amplia, redonda de la sociedad, ¿no? Sí, claro. Sí, porque es lo que digo, incluso lo platicamos antes de la cámara, de cómo todo lo que está pasando, que es social y se vuelve político, todo lo que hacemos, los reproches que hacemos a ciertas dependencias, todo esto se vuelve, y más con las redes, digo, regresando al tema de las redes, porque ahí está todo, nos metemos y vemos a la gente que dice que sí, que la gente que dice que no, la gente que está de acuerdo, la que está en desacuerdo, y ahí, por ejemplo, con el tema de cómo puede contribuir o favorecer, pues es por eso mismo, o sea, hay caricaturistas que sí se meten en las redes, hay grupos que están en las redes, y la gente lo sigue, hay grupos de todo. ¿Se dinamizó el humor gráfico en las redes? ¿Se hizo más dinámico? O lo que me refiero es al traspaso de ver un periódico a ver algo en las redes de humor gráfico, a eso me refiero. Yo creo que en cierta forma sí, o sea, las redes sociales tienen un mayor alcance, eso sin duda. Sin embargo, coincido con Jorge, o sea, te das cuenta cuando es un monero o un cartonista porque se piensa la idea, ¿no? Se leyó antes, se entrevistó incluso a veces antes para hacer este dibujo. Y yo creo que el cartonista puede tocar cualquier tema. O sea, de cualquier tema se puede hablar, pero siempre hay que encontrar una forma, ¿no? Una forma que... No digo que no hay que ser irreverente, no, claro que no. Al contrario, hay que serlo, pues, pero también hay que ser respetuoso de ciertas cosas, ¿no? Ahora, ¿el cartonista debe estar obligadamente informado de todo lo que pasa? Sí. Para ser un buen observador y plasmar en gráfica todo eso. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo tengo la ventaja de también ser reportero, entonces por ahí tengo información. Pero también el pulso de la sí, calle, a veces. Claro. Pero también hay que ser muy gente, ¿no? Hay que nunca olvidarte de dónde eres, ¿no? Claro, somos parte de una comunidad. Lo mismo que me afecta a mí, le afecta a ustedes, a gente de cualquier parte del país, ¿no? Entonces, creo que debemos de ser una voz igual que un reportero, ¿no? Debemos de denunciar las cosas que están mal. Correcto. ¿Cómo definirías, Jorge, el humor gráfico? Si es que existe alguna definición. El humor gráfico tiene muchas representaciones porque, por ejemplo, sería el tema político o noticioso, sería el social, el que habla de las cosas que no tienen necesariamente que ver con política, pero no solamente los temas, sino los trazos, ¿no? Sí. O sea, hay gente que tiene un trazo muy depurado, hay gente que tiene unos trazos muy libres o muy simples. Muy ligeros. Pero que transmite. Entonces, son los estilos de dibujo y los estilos de decir. Hay gente que
que con un cartón hace una síntesis bárbara que no necesita palabras. Y hay otros cartonistas que utilizan mucho el diálogo. Entonces, una forma así como para encasillarle, decir, el humor gráfico debe ser así, no creo. Tal vez yo pienso que debe ser, en términos súper generales, debe ser una síntesis de lo que ocurre, claro, para que la gente lo pueda entender o asimilar mejor. ¿O no se puede determinar si vale más el poder de observación de un caricaturista que su buen trazo o buen dibujo? Yo creo que eso es primordial. Para mí sería la parte principal. Y hay muchos caricaturistas que tienen mucho esta parte, esta capacidad de observación y de síntesis. Tal vez no en el dibujo, pero es la manera que tienen para representarlo. Y un poquito regresándome a la pregunta o el comentario que hacían antes de que si debe estar enterado de todo, sí debe estar enterado. No que sea un todólogo, pero si va a hablar de algo, tiene que saber de qué está hablando. Hasta ahorita yo creo que no hay un caricaturista que no tenga veracidad, o que no tenga esa fama de veracidad. Sí, lo que decía Luis Gerardo, que tenía hasta la fuente, como si fuera un reportero, sí, un caricaturista, tener una fuente fidedigna para poder expresarla y plasmar una situación de la sociedad. Yo creo que eso sí es importante. ¿Hasta dónde tienen libertad, Jorge, para satirizar? Yo creo que debe haber no debe haber. Cada quien se mueve como lo dicta su conciencia. Existe mucho la autocensura. Hay cosas donde uno debe saber dónde no meterse o cómo meterse en ciertos temas. Ahí sí, con cuidado en algunos temas, porque si quiero llegar a mucha gente, tengo que pensar en las diferentes, ahora sí que públicos. Ahora, de repente, y esto lo vemos mucho en redes y en memes, donde la gente se ríe de las personas comunes y corrientes y sobre todo de las más vulnerables. Sí, eso no es sátira, eso es bullying. Sí, entonces, la sátira se aplica un poco más a la gente, o a la gente en poder, ¿no? De alguna manera es lo que uno satiriza, ¿no? Las cosas que de repente, acciones que pudieran ser para favorecer a algo y se da cuenta que uno no es cierto, la sociedad se entera o lo sabe o lo entiende, y cuando uno lo representa satíricamente es cuando sale la caricatura, es cuando resalto las cuestiones que la gente lo ve, y nos vamos a las cuestiones incluso físicas, ¿no? Claro. Las orejas, la nariz, sí. Pero no solamente eso, sino las acciones. Una acción mala de algún personaje público, de repente la podemos exagerar. Sí. Y es cuando se vuelve la sátira, ¿no? Y es cuando creo que está permitido, ¿no? Sí, yo me hago siempre la pregunta de hasta dónde el caricaturista, por el hecho de hacer reír o de impactar al público, pasa barreras que pueden ofender a cierta parte del receptor, ¿no? Pues ahí la verdad yo también, yo no creo que haya barreras, yo ahí sí no tengo barreras. Lo que sí coincido es no reírme, no burlarme de gente, no sé, que está en situaciones vulnerables, este tipo de burla sin sentido, ¿no? Yo creo que el burlarte de alguien que cometió un error y que lo sigue cometiendo y no lo entiende, entonces sí, vas criticándolo, ¿no? Pero creo que no hay barreras en ese sentido. Yo creo que no debemos de tener incluso barreras, sí respeto, pero no barreras. Respeto sí, sobre todo sí. En la base del respeto. Me están llamando a corte, pero antes de irnos al corte, les propongo un ejercicio interesante, que me regalen una caricatura, que se pongan a trabajar en la caricatura para saber inclusive qué tan rápido podemos ver esto. En la segunda parte del programa nos vamos al salón de la caricatura y hablar un poquito más de humor. Claro. Está divertido esto y me gusta cómo lo explicaron, y creo que hay muchas aristas que uno desconoce del humor o cómo manejan el humor ustedes. Así que los invito a que sigan en la segunda parte del programa. Y a usted, está interesante esto, ya por lo menos me hicieron sonreír un rato.
Así que espero que a usted le caiga bien todo esto y en un momentito estamos de nuevo. Gracias. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en este encuentro con los caricaturistas, en este perfil gráfico del humor que estamos platicando y que espero que sea de su agrado. Y vamos a la segunda parte de este programa con algunas otras preguntas que tengo y una rúbrica, un final, hablando de un famoso salón de caricatura, un salón extraordinario que organiza esta gente, que por supuesto no es con fines de lucro. La gente gratuitamente puede acudir a él y tiene un rato de esparcimiento y de solaz para ver manifestaciones artísticas. Así que vamos a seguir platicando con Jorge Valdivia y con Luis Gerardo Andrade. Y les di un poquito de tiempo para que... Jorge, vía pandemia, ¿cómo maneja el humor estas situaciones? Para hacer olvidar, entre comillas, a la gente de todo lo que se está pasando. ¿Cómo manejan esta situación? El tema de la pandemia, bueno, el tema de la pandemia yo creo que nos dio a todos no igual, es como bien dicen algunos, no estamos en el mismo barco. A algunos nos tocó disfrutar, estar en esta larga cuarentena, que igual estuvimos trabajando de casa, pero evidentemente a muchos no les fue igual. Hay mucho, hasta la fecha yo creo que hay mucho estrés, hay mucha angustia, hay gente que perdió el empleo, hay gente que pues batalla para... ¿Perdió a un ser querido? Claro, no, eso es de los temas más terribles. Yo creo que todos perdimos algún ser querido, algún conocido a causa de esta enfermedad o de esta pandemia. Lo que nos tocaba a nosotros, yo creo que pues es hacer lo que hacemos e ir poniendo, y para que nuestros amigos, no quiero decir seguidores, pero nuestros amigos pues fueran compartiendo, o nosotros compartir con ellos pues un poquito de viendo el tema, buscándole la manera positiva y de alguna manera diciéndoles pues que no estamos solos. O sea, esta parte yo creo que es bien importante en tiempos como estos, donde uno se pierde entre tanta información y tanta, aparentemente tanta compañía virtual, pero yo creo que es bueno, aunque sea a la distancia, pues, tocarnos el hombro y decir que estamos para el otro. Muy bien. Luis Gerardo, ¿cómo estamos transitando este momento desde el punto de vista del caricaturista, el que hace reír, el que hace pensar? Sí, yo creo que ahí sí creo que somos como una parte esencial, como un funcionario, como un enfermero, porque nos toca aliviarle el día a las personas, ¿no? Nos toca recordarles que, mira, pues sí, nos ha afectado a todos hemos conocido a alguien que desgraciadamente falleció, pero la vida sigue, ¿no? Claro. Y debemos de ser represivos en ese sentido, optimistas, salir con la frente en alto y no dejarnos caer. Yo creo que cuando nos vencemos es claro, cuando ya perdimos, ¿no? Entonces... Se han hecho caricaturas el tema del COVID, es decir, resaltando la labor de un médico, de un enfermero. ¿Se han hecho caricaturas? ¿Se ha reflejado socialmente en una caricatura? Sí, y en mi caso, mucho. En mi caso, de todo, ¿no? Desde alabando el trabajo del médico hasta criticando los que no se ponen cubrebocas, los que van a eventos masivos. O sea, nos toca ahora sí que de nuevo hacer una crítica, ¿no? Una crítica, función social. Claro. Bien claro. Sí. Tú estás acostumbrado al contacto con la gente porque sé que sales a ferias, exposiciones y haces caricaturas con la gente que hay ahí. ¿Te tocó algo así en esta...? Bueno, todo este cacho no. Porque por seguridad y aparte los eventos se cancelan y no, hasta la fecha no hemos querido retomarlo por respeto a la gente y porque también no... ¿Y vía virtual?
Vía virtual es una cuestión interesante que lo quisimos intentar un par de veces, no se pudo dar, pero es una cuestión que yo creo que puede funcionar. Claro que esto es, la idea, por ejemplo, de hacer la caricatura de una persona tiene mucho más valor cuando es cara a cara. Claro. Porque uno lo está viendo, claro, uno está presente y aunque es en vivo, que pudiera ser en vivo vía Zoom, por ejemplo, no sé, como que esa parte o como no se ha dado, no se ha visto que pueda hacer el mismo efecto. Claro. Pero yo creo que es hay para que si alguien quiere, pues ahí nos echen. Yo me preguntaba cómo pueden caricaturizar a alguien que tiene un cubrebocas. ¿Cómo haces para no tener la cara completa y hacer una caricatura? Eso es increíble. Los ojos dicen mucho. Los ojos son muy... Esa es una buena explicación. Claro. Son muy expresivos, yo creo. Yo creo que para mí, yo empiezo con los ojos. Entonces... ¿Te transmiten lo que...? Sí, desde ahí parto, yo creo. Desde la mirada de los ojos, si están muy separados, si están muy pegados, si son grandes, chicos. Y de ahí empieza mi cara, ¿no? Desde ahí empiezo. Sí, y otro que el tema de la caricatura es eso, resaltar algunos rasgos. Entonces, por ejemplo, la forma de la cara, ya la forma de la cara lo da. Sí. O si tuviera nariz grande, por ejemplo. Sí, desde ahí, ¿no? Son detalles que, aunque tenga la máscara, podemos más o menos ver quién es. Sí, las orejas, como dice Gerardo, sí. Que también es o que salga. Ahora, ustedes cada año hacen el Salón de la Caricatura, que es de lo que quiero que me hablen un poco. Sí, el Salón de la Caricatura, que de un tiempo para acá se llama SAS, es el Salón de Arte en Secuencia. Tiene ya de Arte en Secuencia. En secuencia, ok. SAS. Este salón tiene más de 32 años, porque al principio era bianual. El que vamos a hacer ahora es el número 32, ininterrumpido. Okay. De hecho, en la pandemia el año pasado lo hicimos de manera virtual, pero lo hicimos. O sea, no quisimos que rompiera la línea, ¿no? Y en esta ocasión lo que hicimos fue traer la cuestión de la herencia no monetaria, no en bienes, pero la herencia del talento. Entonces, hay de hecho es muy lindo eso, es muy bonito. Sí, quisimos hacer un homenaje porque, por ejemplo, mi papá dibujaba y llegó a hacer caricaturas, pero no se dedicaba a eso. Pero en esta ocasión... Sí, la herencia. Está bien sintetizado en eso. ¿Dónde va a ser este año? Bueno, este año va a ser en la Casa de la Cultura, en la Altamira. Le pusimos el título Hijo de Tigre, Rayitas, así se llama la exposición. Es muestra del trabajo de Gerardo papá, muestra del trabajo de Gerardo hijo, y traemos, somos creo que como más o menos 16 personas más que estamos aderezando la exposición. ¿Tú también tienes tu...? Sí, ahí vamos a meter ahí algunos trabajitos. No. Me gusta el salón ese de la caricatura, que ahora tiene otro nombre, pero yo tuve oportunidad de participar en ello. Bueno, me están ya corriendo con el tiempo. Rápido se vale. Sí, rapidísimo. Les agradezco mucho. Nosotros acá regalamos libros. Entonces, vamos a para ti. Muchas gracias. Excelente. Y ustedes me van a dar una caricatura que vi que estaban trabajando. No, está genial. Bueno, muchísimas gracias. Eso es lo bonito de dos personas que dibujan de manera distinta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya los voy a mostrar. Y bueno, y agradecerles y espero que el salón sea un éxito, que la fecha perdón, es el 15 de septiembre, es para dar el grito. El 15 de septiembre a las 7 de la noche de la tarde es la inauguración, y ahí quedará para que la gente vaya a ir. Entrada libre. Es entrada libre, claro. Creo que hay un poco de control en el sentido de cubreboca, lavarse las manos. Perfecto, sí, lo normal. Muchísimas gracias, Luis Gerardo. A usted, muchas gracias. Me encantó la participación de los dos. Y bueno, queda abierta la posibilidad de volver a charlar con ustedes sobre el humor, que siempre nos hace falta. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Los espero el próximo domingo con otro programa de interés. A ver si nos hace reír tanto como un poquito como este, pero ahí vamos a ir. Gracias, muy amable.